Martes 12 de diciembre, bienvenidos de vuelta. Este es el Bhagavad Gita Podcast en la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es. Para hoy tenemos el texto 35 del capítulo 2. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhayat Ranat Uparatam Mamyanstitvam Maharatam Yasam Chatvam Bahumato Bhutva Yasyasi Lagavam. Traducción del verso. Dijo Krishna: los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor, y así pues te considerarán insignificante. Sigue aquí Krishna en torno al tema de la reputación de Arjuna, y le informa a Krishna de que sí, la alta estima en la cual te han tenido muchos grandes guerreros, grandes generales, seguramente van a pensar que te huiste, no porque estabas pensando en el bienestar de los demás, sino porque tenías miedos. Es lo primero que ellos van a pensar, Arjuna. Así que considéralo bien, Arjuna. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. El señor Krishna continuó dándole su veredicto a Arjuna. 2 puntos. Y abren comillas. No creas que los grandes generales, tales como Duryodhana, Karna y otros contemporáneos, van a pensar que has abandonado el campo de batalla, movido por la compasión que te inspiran tu abuelo y tus hermanos. Ellos pensarán que te has ido por temor a perder la vida, y en consecuencia, la alta estima que tienen por tu persona se irá al infierno. Cierra comillas. Como decíamos y señalábamos en la sesión anterior, Krishna estaba hablando aquí dándole importancia a esa reputación y alta estima, debido a que Arjuna mostró interés en el tema, que en realidad Krishna lo que pretende aquí es hablarle de la fuente original del alma, el servicio devocional. Vamos al siguiente verso, texto 36. Avachya vadamscha vahun vadyasyanti vadisyanti tavahita nindantastava samartyam tato dukkataram nukim. Traducción: tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Significado. El señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los no arios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones en contra de la supuesta compasión de Arjuna. Siguiente verso, 37. Hatova prapsyasi swargam jitva bhoksaya mahim tasmad utishta kaunteya yudhaya krita nischaya. Oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate pues con determinación y pelea.
como una especie de conclusión en que Krishna dice: Arjuna, ya hemos analizado, Arjuna, los pros y los contras, así que en cualquiera de los casos, pierdas o ganes, vas a tener un buen resultado. No te queda mejor opción que pelear. Leamos así la Prabhupada. Pese a que no había ninguna certeza de que el bando de Arjuna lograría la victoria, aún así él tenía que pelear, ya que incluso si lo mataban allí, podía ser elevado a los planetas celestiales. Hablábamos de esto, ¿no? En episodios previos, que para captar este punto del beneficio que Arjuna obtendría si le mataban, es necesario tener una imagen más completa de la cosmovisión que presenta el Bhakti y tratar de entender la manera de pensar de estos guerreros, cómo ellos concebían la vida. Y porque obviamente si alguien muere, una muerte ordinaria, digamos, en la cosmovisión ordinaria, digamos, popular, es que no es algo muy agradable. Pero como dije, si alguien está tratando de hacer una comprensión honesta del texto, tendrá que, así como un estudio serio de cualquier cosa, especialmente temas relacionados con humanidades, antropología, sociología, es necesario para comprender a profundidad, conocer cuál es el contexto cultural, económico, social de aquellas personas que estamos estudiando, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta cuál es la cosmovisión y el entrenamiento espiritual que ellos tenían, teniendo en cuenta de que ellos habían sido educados en esa ciencia espiritual que enseña cuál es la eternidad del alma, ahí es muy fácil comprender el beneficio que Arjuna obtendría si lo iban a matar en la batalla. Y de hecho había beneficio, es lo que Krishna señala aquí. Si lo matan a Arjuna, usted va a salir beneficiado. Como dije, una idea que puede parecer difícil de digerir para un lector así desprevenido. ¿Cómo es eso de que me beneficio si me matan aquí en la batalla? De ese tema hemos hablado ya en secciones previas. Vamos al texto 38, un texto bastante que da inicio a una nueva sección en este capítulo 2. Un texto bastante interesante, que es la primera vez que Krishna va a hablar Krishna va a recomendar una actitud a la hora de pelear. Y digamos que a lo largo de toda la obra, podríamos decir que este texto es el primero que figura como en un espíritu más, o en un humor más práctico. Porque claro, cuando hablamos de libros que van a ayudar nuestra vida o libros, se espera que cualquier libro espiritual va a ayudarme, ¿no? Va a ayudarme. Y naturalmente se espera de ese tipo de libros, se espera recomendaciones prácticas. Haga esto otro, deje de hacer esto. Pero hasta este capítulo 2, que claro, estamos empezando, no se ha visto como ese estilo no ha mostrado ese estilo todavía el libro, darnos recomendaciones. Este verso es una recomendación que Krishna va a dar en un par de ocasiones más, o al menos una recomendación similar, y que ya nos abre a nosotros, digamos, un panorama más práctico. Y claro, y hoy también, antes de leerlo, y hoy también, ¿no? En medio de, con la presencia tan cotidiana y tan de todos los días de Internet, y ese estilo de tutoriales, ¿no? Como hoy por hoy se conocen los tutoriales. Entonces, si tenemos una duda, hacemos una búsqueda rápida y encontramos a alguien más. A veces la persona que encontramos es experta en el tema, a veces tiene una idea, o a veces simplemente son personas que no saben mucho o a veces no saben nada, pero están dando recomendaciones para cómo solucionar diferentes cosas, ¿no? Entonces estamos de alguna manera también por nuestra cultura, momento histórico en el que estamos viviendo, hay esa presencia de soluciones rápidas, ¿no? Soluciones, sí, a través de Internet, en YouTube es súper práctico para ese tipo de cosas.
Aquí está entonces la Gita, presentándonos una recomendación práctica que vamos a ir a leer. El verso va a hablar de Sukham, que es la felicidad. Sukha y Dukkha, que es lo contrario. El sánscrito dice así. Sukha dukkhe same kritva labha labhau jaya jajau tato yudhaya yujasva naivam papam avapsyasim. La traducción es la siguiente. Pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. Pelea por pelear. Sin pensar tanto en cómo va a ser el resultado. Y hay forma de medir, hay forma de rastrear con datos y con investigaciones la cantidad de pensamientos en una persona promedio, la cantidad de pensamientos relacionados con el futuro y cuánta afectación tiene en la persona la preocupación por algo que puede ocurrir en el futuro que va a ser desagradable. Y algunos investigadores hablan de que, al menos algunas personas lo plantean así, gente que sabe del tema, de la neurociencia, arriba del 90% de las preocupaciones que tiene un humano promedio acerca del futuro, esas cosas nunca terminan de ocurrir. Y hay otro 10%, a veces hablan de mayor a 90%, hay otro 10% de preocupaciones reales, cosas que realmente, eventos que realmente merece la pena preocuparse por ellos. Pero el otro 90%, y es un número curioso y bastante relevante, resulta ser que nos preocupamos por cosas que nunca terminan de ocurrir. Y aquí Arjuna está escuchando de Krishna una recomendación que cada quien tiene sus labores, sus responsabilidades, sus tareas, sus labores sociales, familiares, civiles, personales, religiosas. Puntualmente aquí se está hablando de sus labores sociales, religiosas de Arjuna. Y el trabajo de uno consiste en hacer el mejor esfuerzo. Claro, hay todo tipo de personas y hay personas quienes han encontrado un gusto por hacer las cosas bien hechas, dar lo mejor de sí en lo que sea que estén haciendo. Y hay otro tipo de personas que no les interesa tanto hacer las cosas bien, sino, como se diría, hacer las cosas por salir del paso. A veces se dice así, simplemente por hacerlas y sin el mayor interés por dar algo de mí, por dar lo mejor de mí, digamos, en tal actividad. Krishna está recomendando aquí que Arjuna se esfuerce con toda la habilidad que tiene. Claro, es implícito esto, porque Krishna no ha hablado de dar lo mejor de sí, ni estas palabras que yo estoy incluyendo. Krishna no ha hablado de hacer el mejor esfuerzo y todo lo demás. Sin embargo, es implícito. Es implícito que la recomendación de que haga lo mejor que pueda y no se preocupe por el resultado. Ni en sentido negativo, como acabamos de decir. Sentido negativo sería estar pensando en lo mal que me va a ir. Ni en sentido positivo. En realidad esto va a venir un poco más adelante también, una instrucción similar en el 2.47. Estamos en el 2.38. Krishna le va a decir a Arjuna que, Arjuna, no caigas en el error de que te motive la ganancia que vas a obtener. O sea, que no sean esas tus motivaciones. Usted dé lo mejor de sí en todas sus actividades. Y no sea de aquellas personas que pensando en cuánto van a ganar, no solamente en sentido monetario, pero pensando en qué beneficio van a obtener, entonces ahí sí se esfuerzan mucho. Y hay otras ocasiones en donde, como dije, al revés, que pensando en el resultado desagradable, pues se retrae la persona. Krishna entonces recomienda aquí que no se preocupe por eso. Lo que dignifica, podemos decir nosotros en estas palabras, a la persona es lo bien que hace su trabajo
independientemente de si lo motiva, lo empuja, si su motivación interna es cuánto va a ganar o qué buen resultado va a obtener, o si su ausencia o su negligencia en su deber es pensar en cuántas cosas desagradables va a obtener. Como dije, está implícito aquí en la recomendación de Krishna de que lo haga bien, que se esfuerce bien, porque claro, Arjuna ya es un guerrero destacado y con mucha destreza, y por eso es que el hombre está ahí donde está, porque sí, es una persona que, sí, impecable en sus labores eran militares, y sí, como digo, está implícito aquí la idea de que no piensen en lo que va a venir, simplemente haga lo mejor que pueda, hermano. Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada que se extiende un poquito más aquí. Ahora, el señor Krishna dice directamente que Arjuna debe pelear solo por pelear, debido a que él, Krishna, desea la batalla. En las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna, no se toma en cuenta la felicidad, ni la aflicción, ni la pérdida, ni la ganancia, la victoria, ni la derrota. Que todo se debe realizar por el bien de Krishna constituye el estado de conciencia trascendental. Así que no hay ninguna reacción de actividades materiales. Wow. Prabhupada está aquí llevándonos directamente a la meditación más completa que existe. Ya vamos a volver sobre ella. Aquel que actúa por su propia complacencia de los sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, está sujeto a la reacción buena o mala. Pero aquel que se ha entregado por completo a las actividades del proceso de Krishna, de conciencia de Krishna, ya no tiene obligaciones para con nadie ni es el deudor de nadie, como sí lo es aquel que sigue un curso ordinario de las actividades. Es necesario que volvamos sobre esto después. Se dice lo siguiente, abre 2 puntos. Devarshim bhutaptan nrinam pitrinam nakin karonayam rini charayam sarvatmanaya saranam saranyam gato mukundam parihritya kartam. Abre comillas. Todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, abandonando todos los demás deberes, deja de ser un deudor y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni para con los semidioses, ni para con los sabios, ni para con la generalidad de la gente, ni para con los parientes, ni para con la humanidad, ni para con los antepasados. Cierra comillas. Esta es una cita del Bhagavatam 11.5.41. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El asunto se explicará con mayor claridad en los siguientes versos. Fin del comentario. Pues, encuentro aquí un par de cosas muy resaltantes. Acabamos de leer a Srila Prabhupada citando al Bhagavatam, diciendo que cuando uno se vuelve consciente de Krishna, ya no tiene deberes con la sociedad, con los familiares, con nadie, con la humanidad en general, con nadie. Y más arriba, eso es lo que dice el Bhagavatam, más arriba Prabhupada dice que la persona que se ha entregado por completo a las actividades del proceso de conciencia de Krishna ya no tiene obligaciones para con nadie ni es un deudor de nadie. Como sí lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Opa, Chaitanya. Me parece muy resaltante que este es el verso, como ya dije, este es el verso que comienza hablándonos de, como dije, en un humor un poco más práctico, una recomendación más práctica, pero curiosamente en el comentario de Prabhupada nos encontramos con una recomendación que con una interpretación distorsionada nos podríamos meter en un gran problema.
Y ese gran problema en el que pudiéramos meternos, en este primer verso que es de carácter práctico, ese gran problema en el que pudiéramos caer o meternos, es el de volvernos irresponsables. En una primera lectura así, como para un lector desprevenido, como decíamos hace rato, pudiera dar la impresión de que el verso está hablando de dando licencia para volverse irresponsable, porque justamente volvamos al verso y leamos. Prabhupada acaba de decir de que la persona que se ha entregado por completo a la conciencia de Krishna ya no tiene obligaciones para con nadie, ni es un deudor de nadie. Entonces puede dar la impresión, es textual, aquí lo tengo subrayado en pantalla, quien quiera leerlo, si ustedes están viendo la pantalla. Es una licencia, o podría parecer una licencia explícita, clara y evidente, de que me puedo volver irresponsable. Y aquí se vuelve delicado el tema porque si yo ya tengo como estudiante de la Gita, si yo ya tengo una cierta tendencia a ser irresponsable, entonces voy a encontrar un espacio bastante cómodo para mí aquí, ¿no? Y voy a encontrar citas como esta que me permiten respaldarme en esa irresponsabilidad. Pero esa conclusión sería una distorsión comprensible, es comprensible que se dé esa distorsión, pero problemática, porque el Vaishnava con cierta frecuencia, si la Prabhupada, que es la persona que escribió estas líneas, Prabhupada escribe lo que acabamos de leer y es el mismo Prabhupada quien cita el Bhagavatam, con un verso que ya leímos también, de que la persona deja de tener obligaciones y deudas. Es ese mismo Srila Prabhupada quien en otras ocasiones le pide a sus discípulos que sean damas y caballeros y que sean responsables. Es ese mismo Srila Prabhupada que trata de vivir en el orden mayor posible frente a los asuntos legales, por ejemplo. Es ese mismo Srila Prabhupada que no está de acuerdo con que se engañe a la gente, para aterrizarle un poco más lo que quiero decir. En cierto momento, cuando sus discípulos eran los 70 más o menos, estamos en el mes de diciembre justamente, cuando sus discípulos estaban distribuyendo muchos libros, y algunos de ellos, porque claro, había mucho entusiasmo, había muchos centros y mucha energía y mucho entusiasmo, algunos de sus discípulos en la venta de los libros encontraron una técnica o varias técnicas para recaudar fondos. Y habían dos de ellas, bueno, dos yo recuerdo ahora, posiblemente había otras más resaltantes, pero yo recuerdo esas dos que eran resaltantes. Y eran métodos para recaudar fondos, pero que eran deshonestos. Uno de ellos era acercarse a alguna persona y si la persona no compraba el libro, entonces pedirle de favor si me puede cambiar un billete grande, ya que yo tengo muchos billetes pequeños, si usted tiene un billete grande para... Entonces cuando la persona accedía, esto sucedía en Estados Unidos, entonces la persona tenía $50, $100, entonces el devoto le cambiaba 10, 20, 30, 25, 30, 31, 32, cuando llegaba a 50, 70, qué sé yo, el devoto le decía, ¿por qué no lo dejamos así? Esos 30 que me faltan, pues ya no tengo más. De todas maneras, estamos recaudando fondos para una buena causa y en muchos casos la persona, apurada como andaba, no le quedaba más que decir, bueno, está bien, así déjenlo y se iba. Ese era un método. Y el otro era casi, tal vez un poco más deshonesto que el primero. El otro era decirle a las personas que estábamos recaudando fondos para niños con hambre en algún lugar de África o para personas damnificadas en algún otro lugar donde hubo un desastre. Y cuando Srila Prabhupada se enteró de eso, pidió que inmediatamente detuvieran ese tipo de cosas, inmediatamente. Que es que eso no es... Un Vaishnava no es irresponsable ni es un sinvergüenza. Tiene que ser un caballero. Y para ser un caballero se requiere ser una persona con valores. Que no es posible tener una vida espiritual
si se carece de fundamentos éticos y morales. No es posible. Es diferente a aquellos que intentan hacerlo y algunas personas, como dije, es comprensible, pero algunas personas concluyen que se puede, vamos a poner aquí comillas, engañar al sistema, ser un buen religioso y seguir diferentes códigos y normas y reglas, pero tener todo un vacío aquí en la fundación, tener un vacío en mi persona, un vacío en cuanto a mi carácter. Eso tarde o temprano trae insatisfacción, tarde o temprano, porque si no funciona, no es, la persona necesita pararse con solidez en una base que sea moral y ética. Entonces, preocupada, inmediatamente pidió detener eso. O dijo, todo aquel dinero que hemos recaudado hablando de los niños en África, pues ese dinero tiene que ir allá, porque nosotros no faltamos a la verdad. Entonces, es ese mismo Srila Prabhupada el que escribe estas palabras. El mismo Prabhupada el que pide honestidad. No, de ninguna manera está fomentando aquí que uno se vuelva un irresponsable. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo entendemos? ¿Qué ejercicio podemos hacer para tratar de entender este verso? Y hay un par de cosas claves aquí. Una de ellas, es que, a ver, antes de ir a resolverlo, intentar resolverlo, hay una cosa más que Prabhupada escribe arriba, una línea, que también puede contribuir a esta distorsión. Es que Prabhupada acaba de decir, vean, voy a subir un momento. Dice él, que todo se debe realizar por el bien de Krishna constituye el estado de conciencia trascendental. Así que no hay ninguna reacción de actividades materiales. Entonces yo podría calcular, o podría concluir más bien, que si yo actúo como un devoto, y claro, la gran pregunta es si así actúa un devoto, si yo actúo como un devoto en actividades según devocionales, entonces no voy a tener reacciones materiales, porque aquí Prabhupada lo está diciendo, ¿no? Si yo tengo una conciencia trascendental, no voy a tener reacciones materiales, ¿verdad? Prabhupada lo dice en la Bhagavad Gita 2.38, yo lo leí. Pero lo cierto es que para que uno realmente llegue a ese punto de no conseguir reacciones materiales, hace falta tener una conciencia trascendental. Y solamente ponerse cierta ropa no es conciencia trascendental, o ponerse el tilaka, eso no es conciencia trascendental necesariamente. Entonces yo pudiera estar realizando ciertas actividades con una conciencia material y ahí sí voy a tener reacciones materiales, indudablemente. Porque eso es lo que enseña la ciencia espiritual. Eso aplica, y aquí estamos ya resolviendo el asunto. ¿En qué sentido es que yo dejo de tener deuda con todos los demás? En el sentido de que yo consigo una conciencia trascendental, paso a realizar esos mismos deberes familiares y etcétera que ya tengo, los paso a realizar con una conciencia trascendental. Y es en ese sentido de que ya... Porque esa conciencia trascendental al momento de realizar mis actividades está puesta en Krishna y yo estoy realizando tales actividades ordinarias con la idea y el deseo de complacerlo a Krishna, porque hay ese deseo en el corazón de complacerlo a Krishna, es que ya se acabó mi deuda con la sociedad, como Prabhupada dice. Y porque hay ese deseo de complacerlo a Krishna, voy a conseguir una satisfacción del corazón al entregar esa actividad a Krishna, al ofrendarla. Mientras que si no hay esa conciencia de Krishna, de la presencia de Krishna, la persona necesita realizar esas actividades y rendirle cuentas al Estado, o su satisfacción vendrá, digamos, cuando la familia, cuando el Estado, cuando el negocio, las demás personas involucradas, con una conciencia ordinaria, la satisfacción de la persona vendrá con mayor seguridad cuando los otros involucrados se sientan complacidos con el servicio prestado, ¿no? Cuando, en otras palabras, yo dependo, digamos, de que las otras partes, los otros involucrados, sí, reciban mi servicio, reciban mi deuda, o que les tenga que pagar a ellos. Mientras que cuando hay una conciencia trascendental,
la persona, debido a que está motivada por un espíritu de ofrenda, va a conseguir plenitud y satisfacción al realizar las mismas actividades civiles y familiares como una ofrenda a Krishna. Ya no espera digamos, la completa aprobación de los otros, porque Krishna es el foco suyo. Está esperando agradar a Krishna. Nunca siendo irreverente vamos a hablar en este caso con la familia, la persona sigue realizando sus deberes. Nunca si ser irreverente. No quería decir de que, bueno, a mí no me importa, yo estoy queriendo satisfacer a Krishna y voy a ser un irreverente, un irrespetuoso y todo lo demás con mis familiares, porque a mí lo que me interesa es Krishna. No es así tampoco, no se vale. De hecho, Krishna dice, y eso sí lo podemos ir a leer para que tengamos una referencia directa y explícita de las palabras de Krishna, utilizando el lenguaje cristiano, la palabra de Dios, porque lo que vamos a leer aquí es directamente una expresión que sale de la boca de Krishna, sería palabra de Dios totalmente. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, texto 24, y vean lo que Krishna va a decir. Mi querida madre, aunque esa persona me adore con rituales, con utensilios adecuados, si ella ignora que yo estoy presente en todas las demás entidades vivientes, nunca me complace en su adoración de las deidades en el templo. O sea, esa idea no funciona de decir, es que yo quiero complacer a Krishna, no me importan los demás y puedo ser irrespetuosa. Krishna dice, usted se puede esforzar mucho, pero si se le olvida que yo estoy en el corazón de esas personas con quienes usted habla, no está haciendo nada. No quiero aquí usar palabras que Krishna, sí, no quiero entrometerme en el mensaje, pero es que un par de versos arriba, Krishna en el texto 22, un par de versos arriba del que acabamos de leer, Krishna dice exactamente lo mismo, dice su adoración es inútil, él dice. Y para que ustedes lo vean, lo voy a leer. Texto 22. Aquel que adora a la deidad de Dios en los templos, pero que no sabe que el Señor Supremo como Paramatma está en el corazón de todas las entidades vivientes, está bajo el influjo de la ignorancia y se lo compara con el que ofrece oblaciones a las cenizas. ¿Qué quiere decir esto? Yo me esfuerzo por todas las cosas de la religión, se me olvida que Dios está en el corazón de los demás. Dice el verso, es como ofrecer fuego, como hacer oblaciones a las cenizas. Eso significa que dentro de todos los rituales necesarios, uno de ellos es al fuego sagrado ofrendarle mantequilla, ofrendarle muchas cosas, ¿no? Pero cuando el fuego se apaga, ya la ceremonia terminó. Por mucho que yo ofrende artículos a la ceremonia que terminó, ya no tiene ningún valor. Ya terminó, el fuego sagrado se apagó. Es inútil mis ofrendas a unas cenizas, ya se acabó. Similarmente, lo que está diciendo aquí el verso. Si no soy capaz de recordar que Krishna está en el corazón de todos, por lo tanto trato de manera áspera y brusca y respetuosa a los demás, pensando que se vale porque yo soy sirviente de Dios, eso está más grave todavía. Es inútil, es como ofrendar a las cenizas, ya se acabó, es inútil todo lo que yo haga, todos los esfuerzos que yo haga para Krishna, de acuerdo con lo que acabamos de leer, no funciona. Entonces, todo esto lo estamos diciendo, porque del verso 38 en el que acabamos de leer, Prabhupada habla de alguien que tiene una conciencia trascendental. Y justamente cuando alguien alcanza una conciencia trascendental, se da cuenta justamente que Dios también está en el corazón de todos. Por lo tanto, pasa a actuar como un caballero, como una dama, con consideración, con respeto, cuida su lenguaje, cuida su comportamiento, cuida lo que no dice, cuida lo que dice. Se vuelve un caballero, una dama. Y para nosotros, que estamos en el proceso, ni somos devotos puros, almas completamente puras, tampoco somos materialistas de lo más brutos y crasos, ni demonios, ni demoníacos. Estamos en el proceso, cada quien aspira a cosas diferentes, pero estamos aspirando a progresar y a mejorar y a prácticamente ser felices. La recomendación para nosotros es que intentemos actuar de manera ordenada, honesta, transparente.
Sí, esa es la recomendación. Y nos permite progresar el tener realizar nuestros deberes con responsabilidad. Y todos aquellos deberes en los que estamos involucrados, realizarlos con una conciencia trascendental, en lugar de volvernos irresponsables y abrazar este verso. Claro, alguien lo puede hacer y somos, queridos amigos, somos totalmente libres para hacerlo, intentarlo. Abrazar este verso y decir, sí, me puedo volver irresponsable porque Krishna lo dice, porque ya no tengo deudas con nadie. Y sí, como dije, cada persona pues puede intentarlo, ¿no? Va a darse cuenta con sus ojos, con sus propios ojos, si le funciona o no le funciona. O puede intentar lo otro, de seguir con sus deberes con una conciencia trascendental. Vamos a terminar citando también palabras de Srila Prabhupada también, de la misma Bhagavad Gita, en el capítulo 18, texto 46. Prabhupada va a recomendar algo muy útil también. Prabhupada dice lo siguiente, vean qué interesante. Todo el mundo debe pensar que Hrishikesh, todo el mundo debe pensar que Hrishikesh, Dios, el amo de los sentidos, lo ha puesto en un determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. Prabhupada no dice que uno debe abandonar todo y solamente ir al templo. Adorarlo al Señor Supremo realizando bien esas actividades. Si uno realizando bien y ofrendándole a Dios, a ver, ofrendando el resultado, dice aquí Prabhupada. O sea que el resultado de mi buen esfuerzo dedicado es que las cosas salen bien. Y ese resultado bien hecho es nuestra ofrenda a Krishna. Si uno siempre piensa de esa manera, dice Prabhupada, con plena conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor se vuelve consciente plenamente de todo. Esa es la perfección de la vida. En cualquier ocupación a la que se esté dedicado, si uno sirve al Señor Supremo, logrará la máxima perfección. En cualquier ocupación. Entonces nuestra ofrenda es eso, hacer el mejor esfuerzo, lo mejor que podamos en donde nos encontremos. No por agradar necesariamente o no por agradar en principio a los demás, sino como una ofrenda al Señor Supremo por agradarlo a Él, puede intentar ser cordial con todos los demás que tenga. La ecuación es simple, ¿no? Es sencilla. Por agradar al Señor Supremo, es mi ofrenda al Señor Supremo, realizar mis deberes con la mayor responsabilidad posible, siendo cordial, siendo transparente, siendo honesto, siendo gentil con las personas con quienes convivo. Eso es necesario. Luego tenemos otras consideraciones aquí. Es una cosa muy diferente, por ejemplo, simplemente ser, ¿qué podríamos decir? Ceder a cada capricho que las personas tienen y yo tratar de complacer a cada persona y estar haciendo maromas simplemente para complacerlo a él y a ella, a ella. Eso es otra cosa. Estamos hablando de un Vaishnava que no compromete sus principios, que es cordial, sí, pero no quiere decir que se vuelve una marioneta en las manos de cualquier persona que se encuentre. Sino su ofrenda es servir a Dios y se vuelve cordial, como dije. Pero aquí no estamos buscando simplemente caerle bien a las personas por el mismo hecho de caerles bien. No buscamos simplemente caerle bien a las personas como un fin en sí mismo, sino de vuelta como una ofrenda al Señor Supremo, ser gentiles. Y hay ocasiones en donde para servir al Señor Supremo tengo que mantener distancia a algunas personas. Hay ocasiones en donde tengo que poner límites, eso es necesario, sin duda. No quiere decir que tampoco, como dije, vamos a permitir que nuestra propia dignidad, nuestros propios principios se vean comprometidos. En ocasiones el servicio a Dios indica poner límites frente a los comportamientos que alguien tiene, mantener distancia, hablar con propiedad y diferentes actitudes que pueden parecer no muy gratas,
pero también ellos se requieren en ciertos momentos, ¿no? Se requiere inteligencia. Así es que aquí vamos a detenernos. En el verso, entonces, Krishna recomienda pelear por pelear, sin tomar en cuenta tanto cómo va a ser el resultado. Más adelante, Krishna va a aclarar un poquito más esto, que mientras uno actúa, piensa en el Señor Supremo. No importa, uno actúa, no actuar en el sentido de fingir, sino actuar en el sentido de llevar a cabo sus acciones. Laborar, actuar, pensando en el Señor Supremo, pensando en que esta es mi ofrenda a Krishna. Y por ello conseguimos un estado mental dichoso, conseguimos la gracia del Señor. Ahora sí, aquí nos detenemos. Nos vemos en la próxima. Que tengan una bonita noche. Hare Krishna.